Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel de 3 leches con un relleno de Oreo. Espero te quedes ver la receta y comenzamos con los ingredientes. Vamos a separar 7 huevos y vamos a batir las claras. Cuando comience a levantar, vamos a agregar 250 gramos de azúcar, que equivalen en tazas, 1 taza y 1/4 de azúcar. Se lo vamos a ir agregando poco a poco de forma de lluvia y vamos a estar batiendo. Lo que queremos conseguir es un merengue con picos suaves, ya que tengamos esa consistencia. Así tiene que quedar el merengue, brillosito, con picos suaves. Aquí a las yemas de huevo vamos a agregarle 1 cucharada de esencia de vainilla. Vamos a mezclar y se lo vamos a agregar a las claras de huevo. Batimos para que se integren. Vamos a cernir 260 gramos de harina, que en tazas equivale a 2 tazas más 1 cucharada de harina. Aquí estoy agregando 1 cucharadita y media de polvo para hornear. Vamos a cernir. Lo vamos a integrar en 3 partes la harina y vamos a batir de forma envolvente, muy suave, sin sobrebatir y tampoco batir, para no bajar el aire que ya integramos y nos quede un bizcocho muy esponjadito. Aquí yo voy a acelerar el video, pero yo lo hice muy despacio, como se los mostré hace un momento. Cernimos la segunda parte de la harina y vamos a ir batiendo de forma envolvente despacio. Yo voy a utilizar un molde redondo de 24 centímetros. Lo engrasé con un poco de manteca vegetal y agregué un poco de harina. Vamos a agregar la mezcla para el pastel de 3 leches. Recuerda que si es un pastel de 3 leches con relleno, necesita que esté un poquito más firme, que no esté tan blandito, para que soporte el relleno. Voy a pasar un palillo. Horno precalentado 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Aquí ya salió del horno, vamos a dejar enfriar y vamos a preparar la mezcla de 4 leches. Aquí voy a agregar media taza de leche condensada, 1 lata de media crema. Batimos para integrar. Agregamos 1 taza de leche y 1 lata de leche evaporada. Vamos a batir para integrar. Agregamos 1 cucharada de vainilla y 1 cucharada de brandy. El brandy le da un delicioso sabor a esta mezcla. Vamos a reservar. Ya que esté frío el bizcocho, yo le voy a quitar la parte de arriba y lo voy a dividir en 2 partes. Vamos a ir preparando antes de hacer el relleno. La mezcla de 3 leches yo lo llevé a un recipiente. Yo voy a utilizar este aro. Ya he hecho varios videos que hago pasteles con relleno sin necesidad del aro. Y aquí tengo también un acetato. Eso lo compré en la página de Shein. Agregamos la preparación de 4 leches. Así lo preparamos para iniciar a preparar el relleno. Agregamos media taza de leche a temperatura ambiente y vamos a agregar 1 cucharada y media de grenetina o gelatina sin sabor. Ya que mezclamos muy bien, vamos a dejarlo un momento que se hidrate. Si te gusta este video, te invito a que te suscribas a mi canal o a mi página de Facebook. Me encuentras como Cristal RG. Muchas gracias por estar viendo este video y seguimos. Yo voy a triturar 4 galletas Oreo con todo y su relleno. En un recipiente vamos a agregar 350 mililitros de crema para batir. Yo metí por media hora la crema para batir al congelador.
como está haciendo mucho calor, así para que alcance el batido. La crema para batir que estoy utilizando es sin azúcar y es de la marca Nestlé. Así vamos a ir batiendo. Tú puedes utilizar cualquier crema para batir o chantilly vegetal. Reservamos un momento. Vamos a batir 200 gramos de queso crema. Está a temperatura ambiente. En baño María vamos a derretir la gelatina y se la vamos a agregar al queso crema. Vamos a batir para que se vaya integrando hasta que no tenga grumos. Agregamos 250 mililitros de leche condensada, que sería una taza. Así vamos a ir mezclando para integrar. Aquí tenemos la crema para batir que habíamos reservado y vamos a ir integrando de forma envolvente con el batidor de globo. Agregamos un poquito más de la crema y batimos para que se integre de forma envolvente con el batidor de globo. Vamos a vaciar todo a la crema. Para que le salga el relleno, sigan estos pasos, son muy importantes, porque si lo agregan la gelatina al último, no se integra muy bien la gelatina y empieza a sentirse que tiene unas tiritas de gelatina y no queremos eso. Aquí yo estoy agregando una cucharadita de vainilla, una cucharadita de brandy y las 4 galletas que habíamos triturado y vamos de forma envolvente para integrar la galleta. No hay que sobrebatir. Ya tenemos que tener listo el bizcocho con el aro y el acetato. Vamos a vaciar la mezcla, el mousse de Oreo. Distribuimos un poco y vamos a agregar algunas galletas enteras. Con los mousse debemos de trabajar rápido porque en ocasiones se comienza a espesar y ya no se puede manejar. Le agregamos todo el relleno. Yo voy a poner un poquito más de galletas. Y agregamos la otra capa de bizcocho. Esto es para que se peguen las dos capas y no vayan a tener el peligro de que se les salga el relleno. Y vamos a agregarle la mezcla de 4 leches. Tapamos con un plástico para cocina o con una bolsita y vamos a llevar a refrigerar mínimo 4 horas, pero de preferencia toda una noche. Aquí ya pasaron 5 horas en refrigeración. Aquí está el relleno, pero de preferencia sí que sea toda una noche para que esté mucho más firme el relleno. Aquí les muestro cómo queda el relleno sin panza, sin lonjita y sin peligro de que se vaya a mover el relleno. Quedan las dos capas pegadas. Comenzamos a cubrir este pastel. Ya la decoración se las dejo a ustedes. Así vamos a ir cubriendo. Puedes cubrirlo con tu chantilly favorito. Yo estoy utilizando la receta del betún cremoso. Ahí lo tengo en mi canal por si gustas ir a ver ese video. Así vamos a ir cubriendo todo este delicioso pastel. Recuerda que este pastel siempre tiene que estar en la nevera, en refrigeración. Es un pastel que tiene 3 leches y aparte por su relleno con gelatina para mantenerlo en buen estado. Así vamos a ir alisando, cubriendo, retirando el exceso.
Yo voy a pintar un poquito con colorante negro, un poco del betún. Lo pasamos a la bolsita y así vamos a decorar. Solamente voy a agregar un poco en la parte de arriba y en la parte de abajo. Queremos que el centro quede blanco. Vamos a pasar un alisador. Así simulando como si fuera una galleta. Yo aquí estoy utilizando la duya 1E de Wilton. Es una decoración fácil y rápido de realizar. Decoramos con unas galletas Oreo y unas chispas de chocolate en la parte de arriba y queda listo este delicioso pastel. Aquí ya terminamos con este delicioso pastel. Vamos a partir para mostrarles cómo quedó de relleno. Así quedó este pastel de 3 leches con relleno de Oreo. Ya si su gusto es más húmedo, agregamos un poquito más de leches. O si no, lo dejamos así. Queda lo suficiente húmedo. Así quedó este delicioso pastel. Vamos a hacer la prueba. Queda exquisito. Aquí les muestro que está bien pegadito las dos capas. Así no van a tener el peligro de que se les salga el relleno. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Quedó delicioso.